Buenas noches a todos, buenas noches de nuevo aquí en la clase de Aprendiendo Juntas, que también es juntos. Todos podemos aprender de esto. Le damos las gracias a Adriana por publicar estos videos para que otras personas alcancen también a recibir estas enseñanzas, enseñanzas que no son nuestras. Nosotros simplemente estamos usando comentarios bíblicos de personas que han entendido estos mensajes porque el Señor les ha permitido, porque el Señor los ha iluminado, porque han aprendido de otros también. Así que les damos la bienvenida. Bienvenidos a todos los que están aquí, bienvenidos a los que han de vernos más adelante a través de la publicación de este video. Y vamos a continuar con este estudio del Evangelio de Juan. La semana pasada o en la clase pasada terminamos el capítulo 7. Si recuerdan bien de qué se trató la última parte, fue un discurso de nuestro Señor Jesucristo, hablando en medio de la fiesta de los tabernáculos o el Sukkot, que le llaman los judíos. Y ahora vamos a continuar con el capítulo 8, donde tenemos un pasaje muy interesante, el pasaje de la mujer adúltera. Y vamos a empezar con una pequeña introducción acerca de este pasaje porque es un poquito controvertido dentro de los estudiosos de las escrituras, porque parece ser que en los manuscritos más antiguos este pasaje no estaba incluido. Parece ser que lo insertaron ahí porque tiene una buena enseñanza acerca de lo que el Señor está hablando en medio de esta fiesta de los tabernáculos. Pero si vemos, no parece que tuviera la continuidad. El Señor termina con este discurso, pero después del pasaje de la mujer adúltera continúa con el discurso. Entonces, tiene muchas características de que fue insertado allí, pero no importa si fue insertado o no fue insertado, si existía o no existía, el pasaje como tal tiene una enseñanza muy, muy grande y está muy acorde con las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Aparte, la manera como se resuelve este asunto es una manera divina. Esto no es humano, es una manera divina de resolverlo y solamente nuestro Señor Jesucristo podía resolverlo de esta manera. Así que con esta pequeña introducción se puede decir mucho más y se pueden dar las explicaciones de por qué este pasaje no debería estar aquí. Pero no nos interesa en este momento si lo vamos a mover, si lo vamos a dejar allí. Nos interesa que ahora lo tenemos ahí y nos interesa saber de qué se trata este pasaje. Entonces vamos a leerlo. Juan capítulo 8, del 1 al 11. Juan capítulo 8, versículos 1 al 11. Dice así, la mujer adúltera. Y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los posteros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo, Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, Ni yo te condeno, vete y no peques más. Este pasaje también es muy conocido dentro del mundo cristiano y dentro del mundo secular. Dentro de los que no son cristianos conocen también muy bien este pasaje. Y vemos aquí entonces que Jesús se había ido al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo. ¿Esto tiene alguna conexión con el versículo anterior? Vamos a leer un poquito el versículo anterior.
o tres versículos anteriores. ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Esto fue cuando Nicodemo dentro del Sanedrín dice, ¿por qué están juzgando? ¿Por qué van a juzgar a Cristo si antes no le han escuchado? Y le respondieron dentro del Sanedrín y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que desde de Galilea nunca se ha levantado profeta. Y cada uno se fue a su casa. Entonces parece ser que esto fue al final de uno de los días de la fiesta, cada uno se fue a su casa como viendo que no podían hacer nada contra Jesús y Jesús también se fue al monte de los olivos. Entonces aquí más o menos conecta esto de que cada uno se fue a su casa con que Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo. Era muy normal que el Señor se fuera o en las tardes o en las noches a orar en el templo de los olivos, en el monte de los olivos, perdón. Esto era muy común y se ve mucho dentro de los evangelios que el Señor estaba en el monte de los olivos. Esto era un jardín de olivos. Y se iba allí a orar y a tener esa comunión con el Padre. Así que esto era prácticamente que lo hacía el Señor casi que todos los días, cuando estaba en Judea o en Jerusalén, porque cuando estaba en otro lugar no iba a este monte porque estaba lejos de ese lugar. Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Este de sentado les enseñaba era una posición normal para los que eran maestros de la ley, rabinos. Los rabinos de Jerusalén para enseñar se sentaban. Por eso cuando el Señor iba a empezar una enseñanza, normalmente se sentaba. Estaban en un monte, dando una enseñanza y se sentaba allí para dar la enseñanza. Esto era una muestra de que era una persona que conocía las escrituras, que tenía ese criterio para enseñar. Entonces, cuando veían a alguien que se sentaba, era un rabino o un rabí. Y dice que en ese momento le estaba enseñando a la gente allí en el templo, porque él volvió al otro día y que sentado les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, vamos a hacer un pequeño contexto de esto. Seguramente había mucha gente allí escuchando las enseñanzas del Señor, porque dice que aquí en el versículo 2 y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él. Todo el pueblo habla de mucha gente. Aquí había mucha gente escuchando las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Y él estaba ahí sentado con esta gente, la gente alrededor de él, escuchándolo. Y vienen los escribas y los fariseos y le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Quiere decir que se la trajeron delante de toda esta gente que estaba escuchando. Y poniéndola en medio le dijeron, en medio de toda esta gente, más los que estaban, los que venían con ellos, y ponen a esta mujer en medio. Y le dijeron, maestro, miren que aquí lo reconocen como maestro, le dicen maestro o rabí, que debió haber sido las palabras de ellos, rabí. Están hipócritamente le están haciendo esta venia como tú eres un maestro, tú eres un gran maestro, pero aquí muy claramente cuando ellos vienen y le traen a esta mujer sorprendida en adulterio, le están diciendo que ellos mismos eran testigos de que esta mujer estaba en adulterio y que la vieron en el acto mismo del adulterio. Y entonces parece ser que ellos estaban fabricando esta trampa porque no lo habían podido prender, no lo habían agarrado de nada. Todas las trampas que le ponían, el Señor siempre respondía sabiamente con la sabiduría divina y no lo podían atrapar en nada. Entonces parece que tejieron esta trampa porque seguramente pensaron ellos y se reunieron con los escribas, porque aquí dice entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Lo más probable es que esta gente se había ido a escudriñar en las escrituras y buscar algo con lo cual el Señor no tuviese ninguna salida, con lo cual el Señor no pudiese si daba una u otra respuesta, iba a quedar mal, delante de unos o delante de otros. Vamos a leer bien este versículo 3.
Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. El acto mismo del adulterio. ¿Qué estaban haciendo ellos? Mirando en todo el pueblo de Jerusalén, en toda la ciudad de Jerusalén, a ver a quién sorprendían en adulterio. Seguramente habían salido cada uno buscando a quién, entonces le avisaron, aquí hay una mujer en adulterio. No, esto más parece que tendieron una trampa con, seguramente con un cómplice de ellos que fue y adulteró con una mujer, y entonces ellos sabían que iban a hacer esto, estaban ahí pendientes para atrapar a esta mujer en el acto mismo, para poderla llevar delante del Señor Jesucristo y que la mujer no tuviese ninguna salida. Eso es muy probable porque que toda esta gente haya llegado, que hayan visto el acto mismo, no es nada, no es nada viable. Aparte, según algunos historiadores, en este tiempo ni siquiera ellos mismos ni siquiera tenían en cuenta el pecado del adulterio para castigarlo. Ya no era normal castigar el adulterio porque era tan común entre toda la gente que ni siquiera le prestaban atención a eso. Más bien dicen los comentaristas que iban era detrás de Jesús, no de esta mujer, porque en la ley en Levítico dice que los que hayan sido sorprendidos en adulterio, tanto la mujer como el hombre, serán muertos, tanto la mujer como el hombre. Si esta mujer fue sorprendida en el acto mismo, ¿dónde está el hombre en este pasaje? El hombre no aparece. Si lograron atrapar a la mujer, ¿cómo no lograron atrapar al hombre? Así que da muchas evidencias de que fue una trampa tejida por ellos y que el hombre era cómplice de esta trampa porque no lo atraparon. ¿Cómo se les pudo volar el hombre? ¿Por dónde se les pudo volar si ellos estaban ahí presentes? Entonces esto da muchas señas de lo que ellos estaban tramando y como dicen los comentaristas, iban era por Jesús, no por esta mujer. Voy a leer otro poquito más adelante. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Póngale cuidado cómo tuercen la ley, que esta es una de las maneras en que Satanás obra dentro de nosotros como seres humanos, torciéndonos la verdad. Dice, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. La ley decía, no solamente la mujer, sino el hombre. Y estos dicen a tales mujeres, o sea que para el hombre no había ley, y sí había ley para él. Tanto el hombre como la mujer, pero no decía de qué manera, o no decía que debían ser apedreados, más eran asfixiados, pero no apedreados. La ley no decía que eran apedreados. Entonces ellos van torciendo la ley ya. Vuelvo a leer en el versículo 5 y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? ¿Tú pues qué dices? Directamente le mandan a él. ¿Tú qué dices? Como júzgala tú. Haz tú el juicio. ¿Por qué le llevan esta mujer al Señor para que él la juzgue? Si se la tenían que llevar era el Sanedrín para que el Sanedrín fuese quien juzgara a la mujer. ¿Por qué van directamente a nuestro Señor Jesucristo? Porque iban tras el Señor, iban tras Jesús, no tras esta mujer. ¿Qué pasaba aquí? Supongamos que el Señor hubiese dicho, sí, hay que apedrearla. ¿Qué pasaba con todo lo que él había dicho, con todos estos discursos, con todas estas enseñanzas que él había dado acerca de la misericordia, de tener misericordia por la gente, por el pecador, de perdonar los pecados, porque él había perdonado o perdonaba pecados? ¿Qué iba a pasar con él y con el pueblo que lo estaba viendo? Iba a perder toda credulidad porque ¿cómo es que está diciendo una cosa y manda apedrear a esta mujer? Y si hubiese dicho que no, entonces ellos lo iban a acusar de no cumplir la ley de Moisés. Así que el Señor ahí estaba entre la espada y la pared. Lo tenían con la trampa perfecta. El Señor aquí no tenía salida para ellos. Ellos con esta trampa que estaban tejiendo le habían hecho una jugada en la cual ellos decían, este ya de aquí no va a tener salida, de aquí no puede salir bien. O queda mal con la ley de Moisés o queda mal con el pueblo.
y para ellos era la trampa perfecta. Entonces, por eso algunos comentaristas dicen que a ellos no les importaba ni siquiera esta mujer, sino lo que el Señor iba a decir. Ni siquiera les interesaba apedrearla, sino acabar con el Señor en esta trampa que le habían puesto. Entonces, por eso van directamente a él, para que él juzgue. Aparte, esto de matar no lo podían hacer los judíos directamente. Tenían que tener el aval de los romanos, porque en este tiempo Judea estaba bajo el poder del Imperio Romano. Entonces ellos no podían matar a nadie si el Imperio Romano no les autorizaba a hacer esto. Así que si el Señor daba la orden de apedrearla, de matarla, tenían también otra excusa perfecta para acusarlo delante de los romanos. Vemos entonces cómo aquí tenían todo preparado perfectamente para hacer caer al Señor. Ellos seguramente se sobaban las manos pensando, ya esta es la final, ya de aquí ya no hay manera de que Él se salga con la suya. No va a salir bien librado de esto. Entonces le dicen, ¿tú qué dices? O sea, juzgue usted. Eso dice la ley. Esta mujer fue sorprendida en el acto mismo, júzguela. Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Aquí Juan hace la aclaración de que esto lo habían hecho para tentarle. Entonces eso es otra evidencia más de que esto fue una trampa tejida por ellos, de que solo lo decían para tentarle, para poderlo acusar. Ellos lo podían acusar con el pueblo, con los romanos, con el Sanedrín, con todo el mundo lo podían acusar de falso. Y dice, pero Jesús inclinado hacia el suelo escribía en tierra con el dedo. Pero Jesús inclinado hacia el suelo escribía en tierra con el dedo. Pareciera ser como eh, pensar que lo tenían tan atrapado que se quedó sin nada que hacer, simplemente se inclinó a la tierra y empezó a escribir como tratando de dar tiempo para salirse de esta. Y creerían ellos, bueno, este ya no tiene salida, está intentando hacer algo allí o quemando tiempo, pensando en qué va a poder hacer, porque es como una posición de alguien que no tiene salida. Y aquí nos encontramos con otra de las grandes incógnitas en estos escritos. Escribió en tierra. ¿Qué escribió nuestro Señor Jesucristo en tierra? ¿Qué escribió con su dedo en tierra? Este es el único pasaje donde se habla que el Señor escribió. Y este escribir para ellos puede ser hacer líneas, puede ser hacer dibujos o puede ser escribir letras como tal. Pero es el único pasaje donde habla que nuestro Señor escribió y escribió con el dedo. Al escribir con el dedo nos remonta a cuando la única vez que el Dios del cielo escribió y escribió con su dedo en las tablas de Moisés, cuando le entregó las tablas a Moisés y las escribió con su propio dedo, como entregando la ley de su propio dedo, de su propia mano. Entonces, ¿qué escribió nuestro Señor en la arena o en la tierra? Pues en ninguna parte nos dice qué escribió nuestro Señor y todo lo que se diga es simplemente especulación porque nadie lo sabe. Así que todo lo que se diga de esto es mera especulación. No dice en ninguna parte de las escrituras, en ningún escrito antiguo, en ninguna parte hay testimonio de qué fue lo que escribió nuestro Señor Jesucristo en la tierra. Pero los judíos viéndolo hacer eso, muy seguramente vieron algo que les recordó a cada uno en sus corazones que ellos también tenían pecado. Porque vamos más adelantico. Y como insistieran en preguntarles, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. El que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Vemos que aquí el Señor no la está eximiendo de pecado, no la está juzgando tampoco, pero tampoco está negando ese pecado. No está negando el pecado, sino que está diciendo, sí, la ley dice eso y la ley dice que está bien, hay que matarla, aunque no dice apedrearla, no dice que hay que apedrearla. Pero ¿cómo se sale el Señor de esta trampa que le han puesto? Se levanta y dice, sí, es pecadora, es pecadora.
Pero ¿quién de ustedes no tiene pecado? El que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Y eh, inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Siguió escribiendo en tierra. Así que estas personas seguramente estaban viendo lo que él escribía. No sabemos qué era, pero seguramente lo que él escribía le recordó muchas cosas en sus corazones. Posiblemente esto solamente de escribirles le recordaba la mano de Dios escribiendo en las piedras de la ley. Y acordándose de la ley, se dieron cuenta de que ellos tenían mucho pecado, muchísimo pecado. Una de las razones por las cuales se cree que estos pasajes no estaban en los primeros manuscritos es porque parece que el Señor fuese muy complaciente con el adulterio y entonces para que la gente no creyese que el Señor Jesucristo era muy complaciente con el adulterio, mejor no lo incluían. Pero eso no es cierto porque el Señor aquí no está negando el pecado de esta mujer. Al contrario, ahora más adelante vamos a ver lo que le dice a ella. Entonces, estos hombres mirando a nuestro Señor y con esta respuesta que el Señor les da, los deja pensando y los deja con un gran abismo en su corazón. ¿Quién de ellos va a tirar la primera piedra? Si cada uno de ellos tiene tanto pecado y peor pecado que el de ella, tanto pecado que ellos buscaban matar a nuestro Señor Jesucristo. Y ese pecado de matar era grave, mucho más grave que adulterar, aunque pecado es pecado y todos los pecados tienen la misma condenación, pero era un pecado grave el matar. Y ellos buscaban matar a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, eh, dice aquí, pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno. Imaginémonos la conciencia de estos personajes. Esta gente era supremamente mala, tan mala que habían tejido esta trampa para nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor al decirles esto, empezó a acusarles su conciencia. Es de esperarse también que el Señor, con todo el poder que tenía, pudo haber hecho que ellos recordaran todos sus pecados. Probablemente ellos enceguecidos que en su pecado no recordaban todo lo que ellos eran, pero el Señor pudo haber hecho algo para que ellos recordaran en ese momento. Y ese algo pudo ser lo que escribió en la arena o pudo generar algo de luz en sus corazones para que ellos vieran la oscuridad de ellos mismos. Y entonces ellos, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Claro, los más viejos tenían más pecado que los más jóvenes, porque llevaban más años viviendo, entonces tenían muchísimo más pecado que los más jóvenes. Por eso los acusaba más la conciencia de ellos y ellos fueron los primeros en irse. Y los jóvenes, viendo que los viejos se iban yendo, también recordaban sus pecados y también se tuvieron que ir de allí, porque no pudieron lanzar la primera piedra. El único que podía lanzar la primera piedra en ese lugar era nuestro Señor Jesucristo, que él no tenía pecado. Era el único que había allí que podía lanzar esa piedra, pero obviamente él no vino a juzgar, él no vino a condenar, él vino a salvar lo que se había perdido. Entonces él no iba a hacer eso. Así que todos estos se fueron y quedaron solamente nuestro Señor Jesucristo y la mujer, y seguramente aquellas personas que estaban estaban escuchando las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, que vieron esto. Y la mujer que estaba en medio, enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Él la estaba poniendo a ella igual a todos los después del pueblo, una pecadora, sí, es una pecadora. No le estaba negando su pecado, pero estaba diciendo, no quedó ninguno. Quiere decir que todos son igual de pecadores, todos estaban pecando. Al no ser capaces de tirar la piedra, todos son pecadores, todos están en la oscuridad del pecado. Así que no quedó ninguno, ninguno de los que te acusaban, ninguno te condenó. Y ella respondió, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno.
Ahí está esa misericordia de nuestro Dios eterno, de nuestro Salvador Jesucristo. Ni yo te condeno, el único que la podía condenar. Ni yo te condeno. Vete y no peques más. A nosotros no nos condena nuestro Señor Jesucristo, a nosotros nos condena nuestro pecado, porque Él dijo muy claro, estamos muertos en nuestros delitos y pecados, estamos condenados por el pecado. Tenemos una vía de salvación que es Jesucristo. Él es el único que nos puede salvar de nuestra condena. Estamos condenados por nuestro pecado y el Señor le dice aquí, ni yo te condeno. Pero, ¿qué le dice a la mujer? No simplemente vete. Él no simplemente le dice, vete, sino y no peques más. Arrepiéntete de ese pecado, deja de pecar, ya no peques más. Es lo mismo que se aplica a nosotros hoy. No que esta mujer sea más pecadora que nosotros. Todos tenemos pecados y pecados graves. Este pecado del adulterio es pecado grave como todos los de nosotros. Y hay pecados aún mucho más graves que este, que son el orgullo, la arrogancia, la altivez de corazón. Es más grave que esto. ¿Y qué nos dice nuestro Señor? Que Él no nos condena. Simplemente nos dice, no pequemos más. Arrepintámonos de nuestro pecado y no pequemos más. Así que ahí está la condición de nuestro Señor para que nosotros tengamos, que no seamos condenados, para que nosotros no seamos condenados por nuestro pecado. Dejar de pecar, dejar de pecar. Hay muchos, muchos, muchos pecados dentro de la humanidad. Y había una pregunta de alguien dentro de los que escuchan, dentro de los que ven la enseñanza después que la comparten o que la publican. Alguien que eh, a alguna persona le dijo que una mujer que haya tenido un hijo sin haberse casado era maldita. Y esto lo único que hace es distorsionar la palabra de nuestro Señor Jesucristo. El hecho de tener un hijo fuera del matrimonio sin haber conocido de las escrituras, sin haber conocido la verdad, sin haber conocido el evangelio, no hace a una persona maldita. Todos, todos, todos estamos condenados a la muerte eterna antes de conocer el evangelio. Ahora que conocemos el evangelio tenemos una vía de salvación. Así que no por el hecho de haber tenido un hijo fuera de matrimonio o sin haberse casado siendo una madre soltera, no significa que sea maldita. Tiene pecado como todos los seres humanos tenemos pecado, pero el Señor es grande en misericordia. Él derrama gracia sobre nosotros y nos perdona nuestros pecados siempre y cuando nosotros paremos nuestro pecado y volteemos nuestra mirada a Él. Así que todos nuestros pecados son limpiados por la sangre de Cristo, son lavados por la sangre de Cristo, pero tenemos que venir a Él para que Él nos lave, para que Él nos limpie. No hay pecado que no sea perdonado por Dios, solo hay una sola cosa que Dios no puede perdonar. Y esa única cosa es la incredulidad. ¿Cómo puede el Señor perdonar a alguien que no cree en Él? No lo puede perdonar. ¿Cómo lo hace si no ha creído en Él? Y la única manera de que Él nos perdone es que creamos en Él, que lo sigamos, que nos arrepentamos de nuestro pecado, que no lo hagamos más, como pasó aquí con este pecado. No porque sea el adulterio, sino porque es un pecado más. Vete y no peques más. Asimismo nos dice a nosotros, no pequemos más, cualquiera que sea nuestro pecado. Así que en respuesta a esa inquietud que tenía esta persona, todos los pecados son perdonados. Siempre y cuando nosotros nos acojamos a ese Salvador, todos los pecados no son perdonados, excepto la incredulidad. El único pecado que las Escrituras lo dice como la blasfemia contra el Espíritu Santo. Porque el no creer que podamos ser salvos de la manera que el Señor lo dispuso, de la manera que el Dios del cielo lo dispuso, es blasfemar contra el Espíritu Santo. Así que este es el pasaje de la mujer eh, adúltera. No sé si tengan alguna pregunta hasta aquí. Si hay alguna pregunta la pueden hacer. Si no, dejamos las preguntas para el final.
Ok, parece que no hay preguntas. Vamos a continuar entonces con el siguiente pasaje donde dice Jesús, la luz del mundo. Y dice este pasaje en el versículo 12, otra vez Jesús les habló diciendo. Entonces, con este versículo, si nosotros quitásemos el pasaje de la mujer adúltera de aquí y volviésemos al versículo del capítulo 7 al versículo 52 o al 53 más bien al último, cada uno se fue a su casa. Venía de un discurso que el Señor estaba diciendo, si ustedes recuerdan, eh, ese discurso que estamos viendo aquí, él decía que él era el agua de vida. Si recuerdan, en la clase pasada estábamos hablando de esa agua de vida que los sacerdotes en los primeros días de la fiesta o en cada mañana en la fiesta iban por agua a un pozo en un cántaro de oro y se iban en una procesión hasta el templo y lo derramaban donde se hacía el sacrificio, como una libación. Y entonces, si conectamos este final del capítulo 7 con el versículo 12, vemos que, vemos que sigue, como que sigue este discurso. Dice, otra vez dijo Jesús, otra vez les dijo Jesús. Perdónenme, es en el versículo 12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces es como si el discurso continuara y en medio se colocó este pasaje, pero el discurso del que les está hablando continúa. ¿Por qué el discurso parece que continúa? Porque estamos hablando de una fiesta, la fiesta de los tabernáculos, y estamos hablando de dos elementos fundamentales en la fiesta de los tabernáculos. El agua que ellos recogían en ese cántaro de oro que lo hacían como una procesión por la mañana, iban y lo derramaban en el lugar de los sacrificios y eso se llamaba la libación. Y aparte de eso, en los primeros días prendían una gran luz en el patio de las mujeres, que era donde Jesús estaba haciendo estas enseñanzas. Y esa luz la encendían recordando que Dios es luz para el pueblo de Israel, pero también recordando el paso por el desierto en el Éxodo, donde el Señor se presentaba en una columna de fuego, que era la luz que los guiaba. ¿Qué representaba esta luz para los israelitas? La luz para ellos era la presencia de Dios. Ellos cuando veían la nube o la columna de fuego, veían la presencia de Dios allí guiándolos. Así que esa luz era la presencia de Dios, pero también era su guía o su dirección hacia dónde tenían que irse, porque ellos seguían a la a la nube o a la columna de fuego, aunque la columna de fuego normalmente era de noche, para iluminarlos a ellos en la noche o alumbrarlos en la noche. Y ellos se sentían protegidos porque veían esa luz allí. Si esa luz no estuviese allí, para ellos quería decir que Dios no estaba ahí y se sentían completamente desprotegidos. Entonces esa luz representaba esas tres cosas: la presencia de Dios, la protección de ese Dios y la guía o la dirección del Dios del cielo. Y viene Jesús aquí les dice en este pasaje donde Él se declara la luz del mundo. Otra vez les habló Jesús y diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Así que esta declaración que les está haciendo de la luz lo hace precisamente porque esto era un símbolo importante para ellos dentro de la fiesta de los tabernáculos. Y se está poniendo en el lugar de esa presencia de Dios en el desierto. Nosotros podemos ver aquí cómo eh, para este pueblo judío estos símbolos representaban mucho el éxodo en el desierto, cuando ellos salieron de Egipto. Y recuerdan que cuando estábamos hablando de la multiplicación de los panes, también dijimos que
Creo que fue ahí en ese pasaje de la multiplicación de los panes que dijimos que nosotros estamos viviendo como ese éxodo espiritual, que todo lo que se vivió en el Antiguo Testamento era físico, pero en Jesús se cumplía espiritualmente. Así que hemos visto en el capítulo 6 la multiplicación de los panes como esa figura de los panes que descendieron del cielo o el maná que descendió del cielo. Luego en el capítulo 7 Jesús estaba hablando del agua, el agua de vida. Y eso esa agua también representaba el agua que el Señor les daba en el desierto cuando ellos tenían sed, cuando golpearon la roca para que fluyera agua, que el agua que les devolvía la vida. Y ahora está hablando de la luz del mundo, de esa luz que es la presencia de Dios y que les guiaba en su camino. Entonces vemos ese simbolismo que les recordaba a ellos. Ellos en la fiesta estaban recordando este éxodo, dándole gracias a Dios por esta situación que vivieron en el éxodo y que Dios estuvo ahí, pero también daban gracias porque ahora también estaba esa presencia de Dios y había esa abundancia de cosechas que el Dios del cielo les daba como representación de esa alimentación en el desierto, una abundancia de cosechas. Entonces Jesús les dice que Él es la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. ¿Qué les está diciendo? El que lo sigue a Él, espiritualmente Él es la luz del mundo para que nosotros no andemos en tinieblas, sino que podamos ser guiados por la luz. La luz es necesaria para ver. Sin la luz nosotros no podemos ver nada. Y el ver es importante para conocer. Si nosotros no vemos, no conocemos. Entonces esta luz es la que nos está guiando a nosotros en este éxodo espiritual. Él es la luz que nos guía en nuestro desierto, en este paso por este desierto, en medio de tanta oscuridad, en medio de tanto pecado. Él es la luz que nos guía hacia la verdad y que nos enseña esa verdad de Dios, que nos enseña el Dios verdadero. Por eso dice, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Él es la luz de la vida, Él es el que nos da la vida. A través de Él tenemos la vida, pero solo podemos ver esto si la luz de Él resplandece en nuestros corazones y nos guía hacia la verdad. Así que este símbolo de la luz para este pueblo de Israel tenía mucha importancia. Y otra vez Él se declara, yo soy la luz del mundo. Y también recordamos aquí que cada vez que Él dice yo soy, ese yo soy es esa parte de Éxodo 3:14, cuando Moisés tenía que ir a sacar el pueblo de Israel de Egipto y le pregunta al Dios, ¿y quién me envía? ¿Qué le digo al faraón quién me envió? Y el Señor le dice, yo soy, dile que yo soy, te envió. Cuando Jesús dice yo soy, se está refiriendo a esto. Yo soy la luz del mundo. Esto golpeaba muy fuerte al pueblo de Israel. Los golpeaba muy fuerte porque él se estaba declarando ese Dios, el yo soy del Éxodo. Y aparte dice la luz del mundo. Esa luz, ahora él se declara que él es esa luz del mundo. Entonces este pueblo cada vez más crecía el odio hacia nuestro Señor por todas estas declaraciones que él hacía. Dice en el versículo 13, entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y le dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Cuando a él le dicen aquí, tú das testimonio de ti mismo, le están diciendo que eso no es válido, porque dentro de la ley tienen que haber dos testimonios para que sea verdadero lo que alguien esté diciendo. Él está declarando ser la luz del mundo. Él está declarando ser ese yo soy la luz del mundo. Y entonces estos fariseos le dicen, estás dando testimonio de ti mismo, tienes que tener por lo menos dos testimonios diferentes o dos testigos diferentes, pero la ley no decía dos hombres, decía dos testimonios diferentes. Ellos suponían que corría el risquí. Respondió Jesús y les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero.
Dice que su testimonio es verdadero. ¿Por qué es verdadero? Porque él tiene dos testimonios adicionales. Porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Sé de dónde he venido es el primer testimonio y sé a dónde voy es el segundo testimonio. El conocer esto, el saber estas cosas, ya son dos testimonios verdaderos. Entonces él dice, yo sé de dónde vengo y sé a dónde voy. Ellos no podían entender esto, no podían saber que él sabía lo que le iba a pasar y sabía que tenía que volver allá de donde él había venido. Y estas dos cosas le servían como testimonio a él para declarar que lo que él decía era verdad, porque esto que está diciendo aquí también es verdad. Él sabe a dónde va, él sabe de dónde viene y él sabe a dónde va. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy, ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne. Yo no juzgo a nadie. Claro, ellos están juzgando lo que ven, porque ellos no pueden juzgar espiritualmente. Ellos juzgan según la carne y el Señor les dice aquí, vosotros juzgáis según la carne. Yo no juzgo a nadie, Él no vino a juzgar a nadie. Él no estaba juzgando a nadie porque ese no era el propósito de su venida. Y él dice, yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero. Si Él llegase a juzgar a alguien, ese juicio es verdadero, porque viene del Dios del cielo. Él no hacía nada sin que el Dios del cielo le dijera que lo hiciera. Así que si él llegase a juzgar, ese juicio era verdadero porque venía del Dios eterno, del Padre. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Entonces ahí está esto. Si él juzgara, sería porque el Padre le mandase a juzgar. Y él se los está diciendo. Ellos no podían comprender esta parte que les estaba diciendo. Obviamente esto se juzga espiritualmente. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo y el Padre que me envió da testimonio de mí. Así que el testimonio de dos hombres es suficiente y es verdadero. Y Él les está diciendo, yo doy testimonio de mí y mi Padre que está en los cielos da testimonio de mí. El Padre que me envió. Entonces ellos le dijeron, ¿dónde está tu padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi padre. Si a mí me conocieseis, también a mi padre conoceríais. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. Claro que ellos lo querían prender porque todas estas cosas que decían para ellos les parecía una locura. Estaba hablando del Padre que está en el cielo y ellos creían conocerlo. Creían saber de dónde era porque ellos decían que él era de Nazaret, de Galilea. Y en el versículo anterior, en el pasaje anterior, no el pasaje anterior, en el capítulo anterior, estábamos hablando de que no lo habían podido prender y que Nicodemo intentó hablar por él y decir que no podían juzgarlo sin antes escucharlo. Ellos le decían, este es de Galilea, de allá no ha venido ningún profeta, pero con desconocimiento de la palabra o obviando la palabra. Entonces, ellos no entendían esto, al contrario, lo pasaban más por un loco que estaba haciéndose pasar por el Hijo de Dios y esto les ofendía tanto que buscaban prenderlo, pero no lo podían agarrar, no lo podían prender porque aún no había llegado su hora. Este de aún no había llegado su hora sigue siendo aquello donde Dios trabaja con un reloj. El reloj de Dios es diferente a nuestro reloj. Ellos querían matarlo en este momento, pero el reloj de Dios decía, esta todavía no es la hora. Y nuestro Señor Jesucristo se movía aquí en la tierra con el reloj de Dios, con el tiempo de Dios, y el tiempo de Dios todavía no era. Así que cuando Él dice, porque aún no había llegado su hora, era porque la hora de Dios o el tiempo de Dios aún no se había cumplido. Y ellos sí querían llegar a este tiempo, a terminar con nuestro Señor Jesucristo. Así que el Señor sigue con este discurso y vuelve y les dice, este es otro pasaje que dice, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Y vamos a leer aquí en adelante este pasaje. Déjenme ver la hora un segundito que no me vaya a pasar de tiempo.
Voy a leerlo y en la próxima clase lo hablamos. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. Otra vez les dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo? ¿Qué dice? A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Vamos a dejarlo ahí porque este capítulo 8 es bastante largo, continúa mucho más en este discurso, así que hay mucho más que decir. Paremos hasta ahí. Si hay preguntas, este es el momento de hacerlas. Si hay intervenciones, algo que quieran agregar, algo que alguien sepa acerca de estos pasajes y lo quiera agregar, este es el momento. Adriana, ¿tengo algún comentario? Sí, profesor, lo que, no, lo que estaba viendo, que otra vez le repito, qué bueno que usted nos está explicando. Mire la capacidad de engaño, la capacidad que tiene la mente. Estas personas, ay, claro, así como usted lo está explicando, ahí se ve de que era una trampa. Si cogieron a la mujer, ¿cómo no cogieron al hombre también? ¿Cómo ellos sabían de que, me imagino que ellos estaban escondidos? ¿Cómo sabían de que en ese cuarto o en ese sitio donde estaban escondidos estaban adulterando? O sea que todo era un plan para hacer caer a nuestro Señor Jesucristo. Ahí se ve el alcance de la maldad de la mente humana. Terrible, y ese pecado es aún más grande que el pecado de que estaba cometiendo la mujer. Es un pecado tan grande que ellos eh, recurren a las escrituras, van a las escrituras porque estaban los escribas y los fariseos que son conocedores de las escrituras, se las conocen de principio a fin, casi que hasta de memoria se las saben o se las sabían. Y ellos van y escudriñan en las escrituras algo con lo cual lo puedan atrapar. Se sientan a estudiar, se sientan a planear cuál de todas estas leyes le sirve para que él no tenga ninguna salida. Así que esto es tan premeditado, tan exageradamente premeditado, que terminaron ellos de acusadores a acusados, porque ese pecado de ellos fue más grande y cuánto más pecado tendrían en sus corazones. ¿Cómo es de mala la mente humana? ¿Cómo es de engañoso el corazón humano? Tan malo, tiene la capacidad de hacer tanta maldad. Y lo podemos ver en estos corazones que andan en el mundo. El pecado de nosotros está contenido por el Espíritu Santo, pero todos nosotros tenemos la capacidad, el corazón de nosotros tiene la misma capacidad de planear la maldad. Nosotros tenemos esa misma capacidad, solo que nuestro corazón y nuestro pecado está contenido por el Espíritu Santo para que no desbordemos en ese pecado. Pero así somos como humanos. Como raza humana somos demasiado malos. Tenemos tanta capacidad para el mal. ¿Alguien más que quiera agregar algo? Bueno, terminamos entonces con oración, agradeciéndole a nuestro Padre y nos vemos en la próxima clase. Padre, te damos muchas gracias, Señor. Gracias por este tiempo, gracias por poner en nuestros corazones este deseo de estudiar tu palabra, de venir humildemente delante de ti, Señor, a que tú nos guíes, nos enseñes, como dice este pasaje último que estudiamos, la luz que nos guía en medio de esta oscuridad, la luz que nos protege de esta maldad. Gracias, Señor, por ser esa luz, gracias por guiarnos, por permitirnos en medio de nuestra ceguera poder ver esa luz y venir a ti, Señor, a clamarte perdón por todos nuestros pecados. Padre, perdona los pecados de cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a caminar de manera más recta delante de ti. Saca a la luz aquellos pecados que nos son ocultos y que no los podemos ver y que nosotros podamos corregirlos para ser agradables a ti, Padre Santo. Guía nuestras vidas como esa luz maravillosa, guía nuestros corazones y enséñanos cada día más de tu palabra. Padre eterno, te damos las gracias, pedimos tu bendición y lo hacemos en el nombre grande y poderoso de nuestro Redentor y Salvador,
Jesucristo. Amén.